El ser humano y las extinciones. Dos cosas que van de la mano desde siempre. Ya saben, nosotros causándolas, llevando animales que las causan, intentando arreglarlas y causando aún más caos. Pero estamos aquí para hablar de algo aún más específico y aún mucho menos conocido, por desgracia, porque siento que es algo de la historia que deberíamos tener en consideración. La naturaleza a nuestro alrededor puede ser algo tan bello y tan fascinante, al igual que los animales que la comparten. Pero el ser humano, como dije, es un poco torpe y solemos extinguir una especie, dos o varios millones. Así que yo dije, ¿por qué no? Vamos a ver qué tales casos podemos encontrar. Y algunos, pues, parecen sacados de alguna película o de algún libro de comedia oscura, porque es curioso como tantos animales que extinguimos nosotros como humanos terminan de maneras, no sé si decir humillantes, pero definitivamente tristes, trágicas y crueles. Así que, a raíz de esto, tratemos de darles, aunque sea un poco de justicia a estos pobres animales, ya que la única forma de poder admirarlos es conservar su legado, y siento que es lo mínimo que podemos hacer, admirando lo que eran en vida, y pues, tal vez aprendiendo una lección o dos del cómo hicimos que desaparecieran para siempre. No hay mejor forma de evitar los errores que aprendiendo de los que uno ya ha cometido, ¿no? Así que presten atención, porque esas son las historias de cómo extinguimos a estos animales y de la última vez que los vimos, antes de que desaparecieran para siempre. Ah, la paloma, un animal tan común que todos hemos visto una. Se encuentra por todo el mundo y realmente todos estamos claros con el concepto de estas ratas con alas. Aunque, bueno, dato curioso, esto de las ratas con alas fue parte de una campaña política que se salió de control y terminó denigrando a toda la especie por todo el mundo. Aunque, creo que eso es más como para otro video, así que si les interesa me dicen y hablamos de eso otro día. Volviendo al punto, la paloma de la que hablaremos hoy es la paloma pasajera o la paloma migratoria. Esta ave era una de las más comunes en Estados Unidos y parte de Canadá aproximadamente por los años 1870, que tenían aproximadamente una población como de 3 a 5 mil, no, perdón, leí mal, de 3 a 5 millones, no, también, no, espera, no, discúlpenme, de 3 a 5 billones, convirtiéndolas así en una de las aves más comunes de toda América del Norte. Lo cual es bastante triste considerando que están en esta lista de animales extintos, ya que, pues bueno, esta ave tenía la capacidad de migrar, de ahí su nombre, así que se pasaban por toda la costa este, de norte a sur dependiendo del clima, llegando hasta lo más alto de Canadá o a lo más bajo de Florida. El problema se encuentra en que eran comida fácil. Los estadounidenses colonos que, pues, tenían problemas para vivir o no les daba para poner el pan en la mesa, les salía muchísimo más fácil cazar estas aves, ya que incluso su gran y característico color rojo en los machos los hacía bastante fáciles de encontrar, y también, al ser migratorias, tenían patrones de vuelo muy reconocibles, así que con redes, disparos, trampas, eran comida muy fácil de obtener. Y no ayudó el hecho de que los colonos empezaran a hacer ciudades cada vez más grandes alrededor de la costa, lo cual eventualmente terminó destruyendo el hábitat donde estas aves vivían. Lo más triste es que, como habían tantos y en la época no había ningún tipo de conciencia respecto a la extinción de los animales, pues las aves empezaron a disminuir cada vez más y más, sin que nadie realmente se diera cuenta. Piénsenlo ustedes un poco, ¿realmente se dan cuenta de las aves que hay a su alrededor? Los pajarillos comunes, las mismas palomas que hay hoy en día. ¿Quién sabe si un día llegan a desaparecer? ¿Han tenido conciencia de eso? Pues los estadounidenses no. Así que continuaron cazando y cazando y creciendo su territorio y destruyendo el de las palomas, y así hasta que eventualmente llegamos al trágico final, donde se más o menos estima que se le disparó a la última paloma mensajera salvaje en Ohio, convirtiéndose así en la última presa de la especie. Lo cual es bastante triste, ya que para el 1878 hay una aproximación de que por lo menos 50.000 de estas aves fueron asesinadas por mes. Oh, no, discúlpenme, por día durante aproximadamente 5 meses. Y es aún más deprimente el saber que algunas aves intentaban no emigrar tan al sur y quedarse en los lugares del norte, pero eventualmente morían por las heladas a las cuales no estaban adaptados, y aquellos que trataban de llegar a lugares de anidamiento diferentes para poder escapar de los cazadores eran seguidos por cazadores más profesionales y pues eran asesinados antes de que siquiera pudieran alimentar a sus polluelos.
Esto los llevó a un nivel crítico y eventualmente se intentó salvar la especie, ya cuando era evidente la falta de algo que abundó por tantos años, pero no hubo caso. Esta ya era una especie condenada. Y eso nos lleva a el último espécimen que se registró con vida, Marta, que se encontraba en el zoológico de Cincinnati. Esta paloma se volvió una gran celebridad, ya que, por desgracia, los otros machos que habían en la exhibición fueron muriendo uno por uno debido a los fríos inviernos, y ella fue la última que quedó. La marcaban como la última de su especie. Era una especie de atracción y al mismo tiempo una celebridad, inclusive llegando a haber un concurso donde se le pagaría $1000, una gran suma de dinero para la época, si le lograban conseguir alguna pareja de su misma especie. Lo cual tristemente no se pudo y nunca llegó a conseguir pareja. Martha murió sola a las 1 p.m. el 1 de septiembre de 1914. Triste para el fin de una especie, pero de alguna manera algo agridulce, ya que murió de vejez a los 29 años, así que por lo menos vivió una vida muy larga, siendo que la especie en estado salvaje se aproxima a que vivían como 15 años. Y eso es todo lo que se tiene de la especie, lamentablemente. Aunque, hey, Martha aún es una celebridad. Es parte de la exhibición de Objetos de Maravilla en el Smithsoniano, bajo el título de ¿Alguna vez hubieron 1000 millones? Y ahora, esto es todo lo que nos queda. Continuando con las tragedias referentes a aves en Estados Unidos, sí, otra. Aparentemente Estados Unidos no tiene suficiente con consumir cantidades industriales de pollo en el KFC, también tiene la cualidad de extinguir una gran cantidad de aves. Y en este caso hablaremos de la cotorra de Carolina. Irónicamente, con el chiste que acabo de hacer, estas cotorras en sí no se podían comer, ya que estas comían las frutas de la bardana común principalmente, las cuales esta fruta es tóxica. Así que, por los registros se ve que esta heredó sus cualidades tóxicas, haciendo de que una de las razones de su extinción no tuviera que ver con los gatos de casa, ya que una vez estos gatos comían a las aves, ellos morían envenenados. Así que eso es un plus. El problema es que eventualmente lo que llevó a su extinción es algo más triste que ser consumidas para alimento, como pasó con la paloma en el puesto anterior, ya que estos fueron un poquito más desafortunados, ya que en lugar de tener una gran razón de la por qué se extinguieron más otras pequeñas razones, aquí fue un gran conjunto de acciones lo cual llevó a su extinción. Uno de ellos siendo toda la deforestación que estaban causando los colonos en Estados Unidos en la época. Lo típico, ya saben, la pérdida de su ambiente para crear tierras agrícolas más eficientes, lo cual también llevó a un exterminio, porque estos al comer fruta, para los granjeros eran considerados una plaga, así que también los mandaban a matar. Y aparte, a pesar de que su carne no se podía comer por ser tóxica, igualmente fueron cazados en grandes cantidades, ya que sus plumas y, de alguna manera aún más turbia, sus cadáveres completos eran utilizados como adornos de la época, ya sea en adornos de ropajes o inclusive de cadáveres completos montados en sombreros. La verdad, la moda de esa época era aterradora. Pero finalmente la que me parecía más cruel eran las enfermedades, ya que como se estaban planteando estos nuevos lugares de agricultura, también se traían muchos aves de corral, y estas en sí traían muchas enfermedades, muchas gripas, ya saben lo común de hoy en día, pero no era lo que estaban adecuadas los periquitos en esa época, así que se fueron extinguiendo a números muy reducidos, hasta tal punto que en un momento se veían completamente bien para la fauna, y se veían procreando de manera natural, para desaparecer como en unos 10 años. Literalmente hicieron un inmediato, lo cual por lo menos llevó a un intento de su conservación, aunque tristemente fue infructuoso, y terminaron en un zoológico, las últimas que aún quedaban con vida. Y ustedes seguramente se estarán preguntando, Bunny, ¿cuál es el punto de poner a los periquitos también en esta lista si ya pusiste a la paloma? ¿No es un poquito redundante? Pues sí y no. Porque al mismo tiempo terminaron en el mismo zoológico que las palomas, siendo ahí las últimas de la especie, estando en la misma jaula que Martha. Así es, en el mismo zoológico de Cincinnati es donde estaba Incas. Incas fue el último de su especie que tristemente pusieron en la jaula unos 4 años después de que Martha murió.
Literalmente fue un cambio de atracción de admiren la última paloma pasajera del mundo a admiren el último periquito de Carolina. Era como un cambio de show a una nueva estrella. Una nueva estrella camino a la extinción total de su especie. La pareja de incas murió un año antes de él y se cree que murió de soledad, ya que eran un tipo de ave bastante enfocados en tener pareja, eran muy amorosos y eran bastante amigables. Así que Incas falleció, solo en esa misma jaula. Y lo más triste es que ni siquiera se convirtió en una gran estrella del show como pasó con Martha, ya que Incas, al igual que Martha, su cuerpo fue embalsamado e iba a quedar como un registro histórico como la última de su especie. Pero el problema es que en el momento de ser enviado al Smithsoniano otra tragedia pasó. Es como si esta especie hubiera pasado debajo de una escalera todos juntos al mismo tiempo. Porque cuando se iba a enviar al museo para estar dentro de la misma presentación de Martha, como último de su especie junto a la paloma mensajera, pues se perdió en el camino. Y no se sabe dónde está Incas actualmente. Se perdió en el tiempo y así es como... Tristemente, el último periquito de Carolina desapareció para siempre. Una historia bastante trágica, ya que pensemos cómo estas aves estuvieron en la misma jaula, en el mismo zoológico, a pasos una de otra, ambos muestras de cómo el ser humano extingue las especies como si fuera nada. Y es incluso aún más trágico que ni siquiera podemos tener registro de lo último que queda, porque ni siquiera eso supimos cuidar. Es una tragedia tras otra, y por eso le dimos este puesto en este pequeño video. Y continuando con nuestra animalesca lista de fiambres, pasamos de los pajarracos a los delfines, aquí con el Baiji, o el delfín del río Shanxi. Este delfín era considerado una deidad y alabada por muchísimos pescadores de la época, ya que había una leyenda que decía que una chica que se lanzó al río, en lugar de ahogarse, esta se convirtió en el delfín, y así convirtiéndose en la diosa del río Shanxi, y así fue como se le llamó al animal por mucho tiempo, ya que se creía que estos delfines, por su amistosa naturaleza, cuidaban de los pescadores, les daban buenas pescas y en general era considerado como un amuleto de la buena suerte para todos los pescadores que vieran uno. Aunque... sí, lamentablemente por todo el movimiento comunista del 1950 que hubo en China, esto se fue un poquito al carajo, ya que pasamos de adorar muchísimo a este delfín tan bonito a utilizar su piel, su grasa y mandar toda la belleza del río al re carajo para llenarlo de presas, poner un chingo de barcos y aprovechar todo, ya que todo se trataba de un movimiento para poder impulsar la economía del país y así al mismo tiempo destruir toda su naturaleza y todo lo que podía haber alguna vez en el río, ya que esto llevó a una contaminación gigantesca y una destrucción total de su ambiente, que llevó a que los números del delfín bajaran a un nivel alarmante en apenas 20 años. El comunismo logró lo que muchos años de cacería a otras especies no pudo, pero peor aún, este delfín es considerado el primer cetáceo de toda la historia del pinche puto planeta en ser extinto única y exclusivamente por causas humanas. Es realmente triste. Y lo último que nos queda de él es relativamente poco. Fuera de un par de leyendas, historias, intentos de poder salvar la especie, lo último que quedó ya para la década del 80, del 90, es que tenían un par de especies cautivas en un instituto para poder estudiarlos antes de que desaparecieran por completo. Y aquí es donde viene Kiki. Kiki tiene una cualidad muy curiosa junto con los otros delfines que también estaban en el centro de investigación. Los delfines en su general no duraban mucho. Hay rangos de 76 días, 17 días, 200 días. Poco más, no llegaban a un año. Realmente estar en cautiverio no les ayudaba en nada y solo hizo que la especie sufriera aún más en sus últimos tramos de vida. Pero Kiki tuvo la gracia de que por alguna razón vivió 22 años, llegando así hasta el 2002, lo cual es una fecha bastante curiosa, porque es el último año donde se considera que abiertamente se vieron delfines Baiji en el río Shanxi, y también es el último año de vida de Kiki, así que es el año en donde la especie pasó a estar extinta.
Se hizo un par de expediciones donde se encontraron un par de ejemplares, pero al pasar los años ya se consideró completamente extinta para el 2006. Lo único que actualmente hace que la especie no esté completamente extinta, solo por definición, es el hecho que en el 2007 se vio algo similar a un avistamiento del delfín, pero realmente es más mito que otra cosa. No se ha visto uno en años y está la creencia de que aún pueden estar por ahí. Pero siendo realistas, siento que eso ya es esperanza falsa. Han pasado ya 20 años desde la supuesta última aparición y nada. Creo que es simplemente la esperanza de que aún hay alguna chance. Pero tristemente creo que el delfín, que era la diosa del río Shanxi, ahora sí solo queda como un mito. Y si pensaron que de momento las historias están tristes, trágicas y crueles, es porque todavía no han visto absolutamente nada. Presentando también al ciervo de Schomburgk. No se sabe mucho de este ciervo ya que no hay muchos registros de parte de Tailandia que por lo menos yo pudiera encontrar. Pero la información que tenemos es que se encontraba cerca de Bangkok, en el río Chao Phraya. Este ciervo vivía cerca de los pantanos y tenía un grave problema, de lo cual tristemente los tailandeses se aprovecharon bastante. Y es que habían muchas inundaciones, y esto hacía que los venados se pusieran en pequeñas islas que se generaban a través de estas inundaciones, lo cual los hacía presa extremadamente fácil para los cazadores, y todo se hacía peor y peor con las plantaciones de arroz que se empezaron a popularizar por la zona, eventualmente quitándoles tanto el ambiente como sus zonas de seguridad. Entonces empezó una caza indiscriminada en los cuales los tailandeses no intentaron absolutamente nada para poder salvarlos, así que lamentablemente para la época del 32 ya estaban prácticamente extintos. Y ustedes estarán diciendo, Bunny, ¿esto no es muy simple para estar en este video? Pues relativamente sí, pero aquí es donde viene la trampilla y por eso se los traje. Aparte de porque soy una bastarda extremadamente cruel y maligna. Y es el hecho de que el último de estos ciervos se encontraba cerca de un templo. Aproximadamente en el año 1938, solo se había avistado un último animal en la naturaleza, y este estaba cerca del templo en Samut Sakon. Este se consideraba de una naturaleza amable y era fácilmente reconocible como parte de la especie, ya que tenía las astas en forma de canasta, entonces era bastante amable e incluso se consideraba una especie de guardián del templo, o por el contrario, que se sentía seguro cerca del templo, ya que al ser el último de su especie, pues prácticamente pasaba solo para ser un animal en grupo. Y la historia termina de una manera extremadamente triste y extremadamente trágica, cuando un hombre ebrio... No, espera. ¿Leo esto bien? Ah, sí, leí esto bien. Un hombre ebrio se acercó a él, aprovechando de que el animal era de una naturaleza amable y se acercaba a los lugareños, y lo golpeó hasta la muerte para terminar apuñalándolo en el cuello y sacándolo de su miseria. Hasta el día de hoy no hay una real razón de por qué el hombre lo hizo, ni tampoco se sabe quién fue exactamente el que lo hizo, terminando así con esta siendo la última interacción entre el ciervo de Schomburgk y el humano en la historia. Una paliza ebria, y así es como termina una especie. Es bastante lúgubre, la verdad. Pero ¡hey! Hay que apreciar las cosas cuando se tienen que apreciar. Así que veamos un poco más de lo que hay en el futuro, ya que a este caso en específico se le dedicó una obra de arte. Así es, un puesto al mayor imbécil de la historia de Tailandia. Exhibición traída a nosotros por el artista Sakharin Kruon. Toda la exhibición cuenta con varias escenas de lo que pasó con el último ciervo y tristemente de la historia de esta grácil criatura que se consideraba casi legendario para el lugar. Y cómo llegó a su triste final, marcando al ebrio de turno como un gran imbécil y lamentablemente la crueldad de lo que ocurrió, marcando así la exhibición con toda la historia en las paredes, además de una cabeza característica y decapitada del animal en una mesa, además de un par de esculturas hechas diorama, siendo este el hábitat natural de la criatura con el venado muerto en el centro, y otra de la escultura del templo junto al animal muerto y apuñalado. Es un remarque de la tragedia del ser humano, pero por lo menos me agrada la idea de que quedara marcado en una obra de arte y en la historia de la humanidad como un maldito pendejo ebrio acabó con lo último que quedaba de una especie.
Y así también marcando la estupidez humana tras de ella. Porque obviamente no es culpa del ebrio que la especie se extinguiera, pero si esto es lo último que va a quedar de una especie en la Tierra, por lo menos usémoslo para algo correcto. No para reírnos de la situación o para dejarlo como una anécdota. Marquémoslo por como es, una celebración. Una celebración a lo horrible, estúpido, cruel y definitivamente deplorable que puede llegar a ser el ser humano. No beban, chicos. No es divertido. Y ya para terminar este último punto de la lista, tenemos a el lobo de las Malvinas o el zorro de las Malvinas. O, bueno, realmente no es ninguno de los dos, es una especie completamente diferente, así que de momento lo llamaremos el guará, que tiene una historia muy similar a lo que ya hemos visto durante todo el video, el ser humano siendo muy cruel con animales que no se lo merecían. Pero este caso es un poquito particular por dos extremos diferentes. Primero, el cómo se llevó a su extinción, ya que este animal era increíblemente amistoso con los humanos, hasta el punto de, por costumbre, acercarse a ellos para buscar comida e incluso afecto. Se les conocía por ser bastante juguetones. El problema es que los lugareños que estaban intentando asentarse ahí con su ganado y otras cosas, pues no lo veían como algo amistoso, lo veían como un animal salvaje acercándose a ellos de manera violenta y sí, no terminaba muy bien. A los guarás usualmente se les pegaba un balazo. De hecho, una de las principales imágenes del guará es un cazador con un cacho de carne en la mano para atraer la atención del cánido, todo feliz, todo tranquilo, y un cuchillo detrás de la espalda para apuñalarlo. Esto no es una exageración, es algo que incluso el mismo Charles Darwin llegó a explicar un poco, porque él, cuando visitó las Islas Malvinas, una de sus predicciones fue: este animal se va a extinguir. Sí, así de optimista como suena, porque pues viendo todas las condiciones y él claramente teniendo conocimiento de cómo funciona la vida y cómo el humano es capaz de extinguirla en un 2x3 cada vez que se le para el culo para hacerlo, pues sí, fue una predicción bastante acertada, pero lo que creo que no pudo predecir es cómo supuestamente se llevó a extinguir. Porque los lugareños pensaban que el guará iba a comer todos sus rebaños de ovejas, lo cual no era un dato realmente cierto, ya que los guarás usualmente comían animales pequeños, aves, pingüinos, algunas focas, inclusive insectos, y ovejas solo si eran muy pequeñas, no eran realmente amenazas para los ganados que tenían ahí. Pero bueno, como algunos perros asustaban a las ovejas se perdían, se daban por muertas. Todo este malentendido fue mucho más fácil para los lugareños simplemente llegar y pegarles un tiro a todos. Sí, se empezó a poner más popular la caza de este triste animal. Y sus pieles también se vendían porque eran bastante bonitas por lo que decían ahí. Pero más triste aún es que uno de los testimonios que pude encontrar al respecto explicaba el cómo una de las formas que usaron para poder exterminar a estas pestes, bueno, como los veían ellos como pestes, fue nada más y nada menos que el fuego. Así es, incendiar bosques enteros para poder eliminar lo que ellos pensaban que era una amenaza para su estilo de vida, sin importar todo el daño biológico que eso podía generar, matando muchísimas plantas y eliminando así a esta especie a la larga. Así es, un zorro, lobo, guará, eliminado con fuego. Esto es algo bastante horrible de pensar, más de lo que ya debería ser, porque en verdad la única culpa que tenía el Guará es simplemente ser muy amistoso y acercarse demasiado a los humanos. Y esto nos lleva al punto por qué está aquí. Porque claramente como último del video habría que dejar lo mejor para el final, ¿no? O bueno, en este caso lo peor para el final, lo más trágico, lo más horrible. Y es el hecho de que utilizaran fuego para exterminar a la especie, viendo que no tenían para dónde ir, pues su hábitat estaba completamente destruido y eventualmente se cree que mataron al último, ya eventualmente por el 1876, obviamente pegándole un tiro cuando se acercó a uno de los lugareños. Bastante triste y trágico, pero ¿cuál es el problema? De que se descubrió algo con la investigación de las islas. Habían residuos de carbón, fuego, ya que las Islas Malvinas habían sido habitadas antes.
Todo esto fue bajo la administración de los ingleses, pero el problema está en que las muestras revelan de que ya habían humanos antes. Probablemente fallecieron con el tiempo, se fueron de las islas, pero lo extraño es que el guará era el único cánido en la isla. De hecho, el único mamífero de tierra autóctono de ahí cuando llegaron los ingleses. Lo cual es extraño, ya que el único pariente cercano que tenían era la misma especie, pero ya en la tierra principal de Argentina. Y aquí es cuando llegamos a una conclusión un poco más deprimente, y es el hecho de que el guará era tan amistoso, por lo que se cree llegó a la isla por mano humana. Así es, los indígenas que antes vivían en Argentina se les consideraba canoeros. Entonces una de las cosas que se descubrió es que llegaron a la isla. Había residuos de fuego, herramientas, huesos, algo similar a basura, y entre ellos se cree que una de las cosas que quedaron en la isla y proliferaron de una manera excelente fueron los guarás. Al tener comida ilimitada y nada de competencia, pues estaban de puta madre. Y es un poco triste e irónico pensar que, efectivamente, no es que fuera una especie amable con el hombre, es que el hombre le había enseñado a ser amable. El hombre le enseñó a ser despreocupado. Y eso fue lo que lo llevó a la extinción. La misma domesticación que se estaba logrando fue lo que causó su declive, y al mismo tiempo, las mismas marcas de fuego que habían en el sedimento son las principales señas de que el humano estuvo ahí, y nos revelan que el guará realmente estuvo con nosotros mucho antes de que lo supiéramos. Y es muy triste que al mismo tiempo estas señales son los que nos marca la despedida del guará y su eventual extinción. Cruel, irónico, y una lista más grande de criaturas extintas queda por haber. Es muy triste pensar en todas las especies que vimos aquí el día de hoy. El guará no es el más triste como tal, pero todo define de lo que tú quieras. Es una tragedia tras otra y la lista sigue y sigue. Yo tengo planeado hacer una parte 2 de este video si es que les termina gustando, pero el punto a lo que quiero llegar es que lo único que nos queda es aceptar la tragedia. No sirve nada llorar sobre los platos rotos, porque no los va a reparar. Las especies no van a volver a la vida, pero por lo menos algo que sí podemos dejar en claro y que yo quiero dejar en claro en este video es de que el ser humano puede ser muy bastardo. Y de paso, traten ustedes de ser un poco más conscientes con el medio ambiente. Es triste pensar que las últimas veces que se vieron todas estas criaturas fueron de maneras trágicas y todo por culpa de, pues, el descuido. Cosas que damos por sentado, cosas que creemos que son simples. Eventualmente, el ser humano es capaz de tirarlos al tacho solo por un poco de dinero, un poco de hambre, un poco de comida. Tú decide, elige tu veneno, al fin y al cabo. Estas fueron las especies que el humano extinguió de la peor forma. Yo he sido Bunny y por hoy me retiro. Ahora, si me disculpan, seguiré armando mi lista de fiambres prehistóricos. A ver si podemos hacer una segunda parte, o si sale algo más interesante al respecto del tema. Pero, es solo mi trabajo. Yo les traigo la historia, así que disfrútenlo y tengan buena tarde. Piam piams.